Buenas tardes y bienvenidos al CIDGARUM para participar de esta última conferencia. Y por ser la última conferencia dentro del ciclo de las martes culturales, por lo que estoy yo aquí ahora para despedirnos hasta el año que viene, no dada la importancia de estos ciclos culturales, de estas conferencias que llevamos a cabo todos los martes durante los meses de julio y agosto. Por lo general suele acabar siempre en la primera semana, el primer martes de septiembre, pero este año se ha prolongado uno más, dada la importancia del tema que se va a tratar en esta conferencia. Hemos tenido un total de 10 conferencias. Aquí veo algunos de los conferenciantes que han podido, que nos han ofrecido todos sus temas y demás. Y seguiremos naturalmente en este camino, porque es terriblemente interesante el que conozcamos lo que es la historia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, la forma de vida, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que puede ocurrir, cómo están o cómo pueden estar nuestra tierra física, nuestros edificios, que es con la conferencia con la que vamos a acabar, regeneración urbana frente a terremotos y tsunamis. Algo terriblemente interesante y básico para cualquier plan de emergencia ante tsunami dentro de nuestra ciudad, ya que el único camino y vía de escape que hay ante un tsunami es buscar el edificio no más alto, sí el más resistente y más fuerte. Quiero recordar que el último tsunami que hubo aquí, por el cual se creó o nació Isla Cristina, la higuerita por aquellos entonces, la masa de mar, la ola que llegaba a nuestras costas con una altura de 8 o 9 metros aproximadamente, con edificios fuertes y robustos, bien asentados sobre el terreno. Evidentemente no habría ningún tipo de problema, y eso es más o menos lo que nos van a contar don Francisco y Beatriz desde su puesto de trabajo, que acaba de terminar de dar clases ahora mismo. Yo tan solo para despedir este ciclo de martes culturales y presentar a Gerardo Ramos, que es quien va a hacer la presentación oficial de esta última conferencia o esta última ponencia, como quieran ustedes entenderlo. Así, sin más, les dejo con Gerardo Ramos para que haga la presentación de este evento. Muchas gracias, Anónimo. También querría aprovechar para dar las buenas noches a todos los presentes y agradeceros la presencia, también a los medios de comunicación. Como ha comentado Jerónimo, pues dentro del espacio de los martes culturales creímos muy interesante destacar esta ponencia y ofrecerla también a la ciudadanía, porque como todos sabemos y conocedores que somos, es un punto que nos preocupa mucho a los isleños, que va intrínseco a nosotros, creo, este pensamiento siempre de los tsunamis y demás, y de los terremotos, ¿no? Entonces, este proyecto, que es innovador, de aquí quiero aprovechar también para agradecer el equipo multidisciplinar, tanto de la Universidad de Sevilla como la de Huelva, en este caso a Francisco Manuel y a Beatriz Zapico, que nos acompaña a través de videoconferencia. Este proyecto innovador que han planteado aquí en Isla Cristina, porque dentro del marco de un proyecto de regeneración holística de viviendas sociales, obsolescencia, eficiencia energética, vulnerabilidad sísmica y riesgo de inundaciones y tsunami, pues es una iniciativa innovadora, porque a través de estos estudios, de estos científicos, y hacen los estudios con la colaboración de la Fundación Española también para la Ciencia y la Tecnología, los estudios necesarios para ver el estado de un análisis de la vivienda construida en Isla Cristina entre los años 50 y 70, con el objetivo de detectar vulnerabilidades estructurales, ¿no? Ante una situación sísmica o geológica de otra índole, nos pudiéramos encontrar con ciertas problemáticas. Y lo relevante de este estudio científico, que como he dicho antes es innovador, y el Ayuntamiento está encantado de poder contar con vuestra aportación muy valiosa,
llevará 4 ejes fundamentales, que serán la elaboración de rutas de evacuación, e información y análisis de los puntos críticos, los estudios de eficiencia energética y propuestas para reducir el consumo y mejorar el confort térmico, evaluaciones de accesibilidad y planteamiento de mejora que favorezcan la inclusión social, y como último el análisis de la vulnerabilidad sísmica y de la interacción suelo-estructura para priorizar futuras intervenciones, que es de lo que se trata estos estudios previos, que nos permitan tomar las acciones necesarias para que en un futuro, en el caso, Dios no quiera, que nos encontremos con circunstancias geológicas complejas, pues nos podamos ver afectados de la menor manera posible, ¿no? Únicamente reiterar el agradecimiento por la presencia y el interés, y a ellos, por supuesto, por la colaboración con nuestro ayuntamiento. Y sin más, pues, Francisco, vamos a disfrutar de la ponencia. Sí. Pues muchas gracias a las autoridades presentes, a quien me presenta, a todos ustedes que han venido a compartir con nosotros este rato ya en las postrimerías del verano, y sin más, pues voy a intentar hacer una exposición breve, corta. Dijo Baltasar Gracián que si lo bueno y breve mejor aún, ¿no? Pues vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, y nos hemos traído también una equipación que es con la que trabajamos. Esperamos hacer un experimento. ¿Se acuerdan del 1, 2, 3 que decían si algo falla? Empezaba la musiquilla del 1, 2, 3 y si algo falla era Narciso Ibáñez Serrador. ¿Os acordáis que decían algo así? Aquello, si algo falla, aquí nadie es responsable porque todos venimos con la mejor intención de echar un ratito, ¿vale? Pero la idea sería que con la ayuda de amigos y familiares, colegas que nos han acompañado, intentar incluso simular un mini terremoto y vean cómo se registra. Esto sería casi al final, antes de que entre la compañera de Sevilla que nos está esperando. Pensamos que casi, aparte de la información que vamos a ver gráfica, pues un poco ser tangible, ¿de acuerdo? Pues sin más, entonces vamos a abordar el tema que nos ocupa, y en la medida de lo posible pues me centro en el objeto. La charla, la primera parte es hablarles sobre los terremotos, pero les prometo que no lo hago de una forma catastrófica, solamente a modo de reflexión y de filosofía. Esta y la última. La primera de reflexión y filosofía, porque les voy a contar esa imagen que tienen ahí, 2018. Esa imagen es una imagen de un sensor, igual que este, colocado en Marte. Y uno puede preguntarse, me permiten la expresión, ¿qué carajo? No importa saber si hay terremotos en Marte. Pues esto desde 2018 ya está. ¿Y por qué le interesa a la NASA saber esto? Y nos podemos preguntar, ¿y por qué al ser humano le ha interesado desde el origen de los tiempos los terremotos? Y es que podríamos contar 1000 y 1000 anécdotas. Mañana el amanecer y seguiríamos todavía con las anécdotas. Y seguro que muy divertidas y entretenidas. Lamentablemente ese tiempo no lo tenemos. Y lo que sí les digo es que, sorprendentemente, y ha sido publicado recientemente 3 artículos espectaculares en las revistas científicas mejores del mundo. Hay terremotos en Marte. De hecho, me equivoco al decir terremotos, martemotos. Pero no hemos venido a hablar de martemotos. Hemos venido a hablar de una cosa que quisiera destacar aquí: escuchar los latidos de la Tierra. Y esos latidos de la Tierra surgen en un momento concreto, la gente los percibe. Pero estamos hablando de, por ejemplo, esa aproximación de un punto de vista histórico cuando no había instrumentación y la gente se sorprendía. Hoy tenemos unos recursos tremendamente potentes, y con esos recursos con los que nos presentamos ante la tradición, nunca mejor, de un pueblo como este, la Higuerita entonces, o Isla Cristina, donde si hay un pueblo en España que se puede vincular su historia y su nombre a los terremotos, es Isla Cristina. No hay otro, ¿verdad? Entonces, con esta idea también les trato de plantear otra cuestión. Venimos de la Universidad de Sevilla, de Huelva. Yo le hablo en nombre del Departamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Huelva. Nuestro escudo es este, seguramente le es familiar, y ese escudo, con esos radios, marca de alguna manera las parcelas del conocimiento. Dentro de él, esta era la cuestión de filosofía, hemos puesto el planeta Tierra con una estructura dinámica, unos casquetes ahí que ven unas marcas. Seguro que a lo largo de la charla lo van a poder identificar mejor por partes.
Pero esos radios que están viendo ahí, que son las distintas parcelas del conocimiento, uno de ellos está torcido y pone sapere aude. Sapere aude, en latín, traducido a nuestro castellano, significa atrévete a saber, gusto por el saber. Y nos presentamos con ese gusto por saber qué pasa en el subsuelo de Isla Cristina, con una condición primera. Igual que ese escudo está un radio torcido, es porque el saber es imperfecto. Entonces, es una primera aproximación, siendo conscientes que como humanos no podemos llegar a decir toda una verdad absoluta. Dicho esto, sí que empezamos, no para hablar de maremotos, sino para hablar precisamente de terremotos. Lo necesitamos para después entender la importancia que tiene todo eso en nuestro entorno social. ¿Y dónde ocurren los terremotos? Pues, si nos hacemos esta pregunta tan sencilla, eso mismo se lo preguntaron también nuestros antepasados. ¿Dónde? ¿Por qué? Por ejemplo, el mundo griego está lleno de ejemplos de este tipo. Y hay una conclusión muy clara. No les voy a poner más imágenes de terremotos que esta de aquí, porque eso lo sabemos todos, las imágenes y el dolor que conllevan. Pero vamos a ver si somos capaces de rápidamente identificar dónde ocurren los terremotos. Por ejemplo, el último, hace un par de días, Afganistán. Y Afganistán, realmente un terremoto en esta zona ahí marcada, que son zonas de montaña. Por ejemplo, recientemente, en el mes de julio, ha habido unos terremotos más grandes que ha registrado la humanidad. Hace 2 meses, 1 mes y pico. Este terremoto ocurre en esta zona, en Kandakchá, aquí, por esta zona. También, de nuevo, una zona de montaña. ¿Qué les voy a decir, por ejemplo, del terremoto de Turquía de 2023? Precisamente un colega que está aquí con nosotros, hemos trabajado en ese terremoto y parte de esos resultados igualmente acaban de ser publicados en una revista científica de alto impacto, del mayor impacto en el mundo. Y este otro ocurre del que estamos hablando ahí, en ese cruce donde precisamente este elemento choca y genera también relieve. Parece ser México. México, estamos hablando de esta zona también. Parece ser que siempre, donde hay montañas, hay terremotos. Esa es una afirmación. ¿Qué ocurre? Que hasta hace no mucho, hacia la década de los años 60 del siglo pasado, no sabíamos lo que había en el fondo del océano. Aquí estamos viendo ahora unas imágenes del fondo del océano y hay montañas submarinas. Claro, como no sabíamos de ellas, pues tampoco sabíamos que esas montañas están vinculadas ¿a quién? A los terremotos. Bueno, pues ya estamos viendo una primera aproximación, esta de las más largas que hago de cada charla. Lo cierto es que si estuviéramos en una clase, en la Universidad de Huelva, por ejemplo, pues mostraríamos esto y le diríamos a los estudiantes, para explicarlo necesitamos una teoría. Esa teoría, los geólogos, los geofísicos, se llama la tectónica global. Es un modelo que se acuña, se desarrolla hacia finales de los años 60 y tiene mucha importancia la guerra mundial que hubo previa, que permitió precisamente identificar, entre otras cosas, cómo era la geometría del fondo submarino. Y además se identificó muy bien dónde se encontraban los terremotos. Y fijaros que los terremotos no ocurren en todos los sitios, sino forman cordones que rodean entre sí, abrazan, por decirlo de alguna manera, al planeta. De eso, pues claro, podríamos decir, hay zonas donde prácticamente no ocurren terremotos, pero he marcado esta de aquí, donde precisamente ahí sí que hay, y esa es la que nos afecta, ahí nos vamos a centrar. Esa imagen puede ser compatible con esta otra, que si seguimos hablando de ese modelo de terremoto y tectónica de placas, pues ahí lo vemos, cómo se distribuyen, cómo son, se llaman cinturones sísmicos, y dentro de estos cinturones sísmicos después uno puede ser un poquito más exquisito, y dice, oye, ¿y los terremotos? Esa energía que se libera, ¿dónde ocurre? Ya sé que en superficie está aquí, pero es curioso porque se forman bandas, por ejemplo, como esta, miren, una banda de color rojo, una banda de color naranja, amarillo, verde. Es un ejemplo espectacular, un ejemplo espectacular, el de Sudamérica. ¿Qué significa? Que por los colores que tenemos aquí marcados, pues hay terremotos, los más superficiales están acá y los más profundos, estos verdes, hasta 700 kilómetros, de 400 a 700, están por aquí. ¿Esto qué significa? Que hay una lámina que va hacia el interior de la Tierra y a medida que va avanzando se va deformando y va produciendo esto. Curiosamente, ese dinamismo existe aquí. Por ejemplo, lo vemos en esta zona, pero curiosamente parece que falta aquí. Aquí, ¿cómo son los terremotos? Casi rojos. Veremos que haciendo un zoom se puede precisar un poco más. Lo vamos a descubrir. Pero ahí tenemos esa cicatriz, por decirlo de alguna manera. Y claro, al final todo esto es tan complejo que nos lleva a presentar modelos como este, donde la idea sería la siguiente. Es que el planeta está formado como si fuese un caparazón de una tortuga.
recuerdan ese caparazón y se ven como fragmentitos. Bueno, pues sería como un caparazón esférico donde esos fragmentos son elementos rígidos que se desplazan entre sí, y esos elementos rígidos son cada uno de estos colores, de tal forma que vivimos en una zona donde esos colores, por ejemplo, tenemos el azul, el amarillo y el verde. ¿Esto qué significa? Identifica 3 placas que están en movimiento. Esas placas son decisivas para explicar el funcionamiento de lo que ocurre cerca de Isla Cristina. De tal manera que, como lo ven ahí, pues el ensamblaje es perfecto, es como si fuese un puzzle. Es el puzzle más grande que conocemos en la naturaleza. De tal forma que todo esto se puede después, lamento quizás la calidad de la imagen, pero se puede analizar de otro punto de vista. Esas formas que hemos estado reconociendo antes, pues vemos aquí las cicatrices y las flechas indican cómo se separan las placas. Por ejemplo, en esta zona, donde las flechas son entre sí, el sentido es, se oponen. Claro, si yo tiro así, en medio se raja y se genera nueva materia ahí. ¿Qué ocurre en esta zona, la que estamos viendo de Sudamérica? Pues en esta zona convergen. ¿Y qué pasa cerca de nosotros? Qué pena que no sale la imagen bien. Bueno, pues cerca de nosotros, ahí tenemos una situación muy compleja donde se desplazan lateralmente y convergen. Paso a esta otra, que seguramente, siento la calidad, parece que es una cuestión de... El PowerPoint es magnífico, es una cuestión un poquito de técnica, pero no pasa nada. Me centro en lo que estábamos hablando y fijaros también, por otra parte, los vectores que hay aquí indicados hacen referencia, por ejemplo, estos o estos, a ya no la placa, sino lo rápido que van. Unas van muy rápido y otras, en este sentido, van lentas. ¿Esto qué ocurre? Esa es la clave. Esa es la clave para entender por qué los terremotos son más frecuentes o no, por ejemplo. Y de una manera particular, quiero llamar la atención en una idea, que es la sismicidad difusa. ¿Esto qué es? Pues que a lo largo de esta zona, donde está la península ibérica, vemos que ahí se pierde la traza, por decirlo así, de una sola línea, que sería donde ocurren los terremotos, y es un área en la que se encuentran estos terremotos. De tal forma que también el vector de movimiento ahí es relativamente pequeño, la aproximación, la convergencia es baja. Bueno, dicho todo esto, seguramente ahora con esta imagen casi que nos podemos reconocer esa forma en el fondo del océano, que hasta, como les decía, a finales de los años 60 no supimos. Curiosamente, para obtener esta forma fue una mujer quien la describió mejor que nadie. Una mujer a la que se le negó subirse a los barcos para poder navegar y obtener los datos. Estaba prohibido, pero todo el mundo le daba a ella la información. ¿Quién fue la primera que integró el puzzle? Ella, Merizar. De tal forma que descubren una idea. ¿Qué idea? Pues mirar, a lo largo de los fondos de los océanos hay unas montañas, pero existe una raja. Y existe otra por aquí. ¿La ven? De tal manera que esta es la placa eurasiática, esta es la africana, esta es la de América, y ven las manecitas una y otra, es como si tirasen de ella, se desgajase, y claro, cuando eso ocurre, pues en el roce entre las placas, ahí se liberan la energía y se producen los terremotos. Depende de lo rápido que tires, depende de lo rápido que lo hagas, va a haber más o menos energía, por ejemplo, sobre todo esto. Ya entendemos por qué hay terremotos cerca de Isla Cristina. Y todo esto científicamente, ahora podríamos gastar un montón de tiempo. Todo esto son parte de lo que mostramos a lo mejor a estudiantes de tercer y de cuarto curso de geología. Saludaba a Antonio Botella Ponte, no sé si me decía que se iba por ahí. Está allí. ¿Es así o no? Se puede acordar. Hace 30 años que lo hablábamos, pero bueno, los modelos no han cambiado en exceso, aunque el trabajo es más o menos reciente. ¿Y qué es lo que llegamos a saber? Que incluso, por ejemplo, a lo largo de esta zona, desde las Azores hasta donde nos interesa, ya van viendo que efectivamente aparecen terremotos y hay zonas como esta, donde el desplazamiento, ven la flechita, es como si este elemento se desplaza hacia allá, este hacia acá, pero cuando llega ahí se distribuye en bandas, estas bandas que las van a ver ahora con más detalle. De tal forma que se conoce muy bien todo eso, ahí lo tienen. Y estos son terremotos que ocurren en esta zona, y ahí tenemos Isla Cristina. Seguramente, si a los presentes les decimos, ¿cuántos terremotos has escuchado en tu vida? ¿Cuántos terremotos? Estábamos hablando antes, ¿verdad? Pues seguramente sentir pocos, pero no somos conscientes de que hay muchos que se registran y son fundamentales para entender lo que hacemos. De tal manera que ahora lo vemos con detalle, la diversidad, la abundancia de esos terremotos, y
Esa es la realidad que tenemos en el entorno del Golfo de Cádiz. De tal manera que, simplificándolo muchísimo, pues lo que tenemos es una zona de fractura, una raja, que cuando se aproxima al entorno del Golfo de Cádiz, esa raja cambia de orientación en distintos sitios. Y eso es un problema, porque da lugar a que, por ejemplo, si este elemento se mueve hacia allá y este hacia acá, pues cuando se mueve hacia allá, ahí hay un conflicto, porque le cuesta trabajo avanzar. Y es que ahí es donde se están produciendo los terremotos más importantes a lo largo de la historia nuestra reciente, instrumentalmente, y sospechamos que aquel terremoto de Lisboa también estaba ahí. Lo van a ver ahora mejor. Yo creo que esto sirve un poco para que lo imaginemos y lo veamos ahora en un esquema 3D, donde vemos que la península ibérica, por cierto, y la Cristina, si nos vamos a 200 millones de años, yo recuerdo cuando leí la tesis y hablaba solamente de 20 millones de años, y mi padre al acabar me dice, ¿quién ha visto aquello? Millones de años. Papá, ahora mismo no es el momento. Yo quiero que estos señores te pongan muy buena nota con la tesis, pero 20 millones de años, hijo. Bueno, pues yo creo que podrán hacerse la idea, si no 20, 200 millones de años. Hace 200 millones de años la península ibérica estaba aquí. Esa es la forma y la reconstruimos. Todo eso te lo da la fortaleza de un modelo que es la tectónica global, que te permite explicar estas cosas. Y quiero con esto decir que igual que han ocurrido terremotos ahora, viene ocurriendo desde hace 200 millones de años. Y si les digo, ¿qué va a pasar en los próximos 100 millones de años? ¿Qué va a haber terremotos? Ah, vale, pues ya lo estamos viendo con mucha más naturalidad. Tenemos que entender y conocer justamente lo que nos pasa. Y esa es la robustez de un modelo de la tectónica de placas, donde para explicar esto podemos decir que imagínense que por aquí pasa un eje que cruza la Tierra por el centro de la Tierra y sale por las antípodas. En torno a ese eje podríamos girar la placa de africana, rozaría con toda esta zona, lo hace en el sur, en el mar de Alborán, de esta manera, y digamos la dirección de convergencia, esta que estamos hablando sería casi norte-sur, y eso explica la distribución de los terremotos ahí. Todo eso, hay 1000 datos científicamente, es decir, que no es un cuento, aunque lo estemos contando de esta manera. Y la pregunta es, ¿y esto? Bueno, pues esta es la imagen de los terremotos hoy, los 30 últimos días. Necesitaba porque hoy ha fallado la naturaleza. Yo pensaba que hoy iba a haber algún terremotito cerca. A lo mejor ha ocurrido, pero le aseguro que desde las 4 de la tarde hasta ahora que hemos salido y tal, ya estaba montado el PowerPoint. Se acaba de montar este PowerPoint a las 6 de la tarde. Pero pensábamos, si es posible, ¿y qué es lo que vemos? Mirar, pues si en los últimos 30 días ven la zona de fractura activa. ¿Quién ha tenido conocimiento de un terremoto cercano? Nadie, por suerte. Pero está ahí, está latente, escuchando la Tierra, ¿se acuerdan? Escuchando la Tierra. De tal forma que cuando ocurre un terremoto, otra cuestión importante no es solo dónde están, la magnitud, la energía, sino cómo es sentido. De todos estos, ha habido uno aquí en Rota y ese sí que ha sido sentido y automáticamente ya hay información, te cuentan. Y curiosamente, esta es la respuesta de los ciudadanos y te dice que en una hora inmediata posterior al terremoto ya hubo 10 personas que escribieron y conectaron. Esto es muy importante. Ojalá. Parte del trabajo que vamos a hacer es informarles que todo esto se puede poner en Internet. Cuanto más información haya de Isla Cristina, más información habrá para gestionar el contexto de Isla Cristina. De tal forma, eso será objeto, ¿verdad?, de próximos encuentros con el Ayuntamiento y con todos ustedes que quieran participar. En definitiva, en la zona que estamos, si hace 200 millones de años hubo terremotos, lo va a haber en los próximos 100, por decir. ¿Qué característica tienen los terremotos aquí? Pues la característica que tienen lo hemos puesto en esto que simula como si fuese la Torre Eiffel. El terremoto más grande que ha sentido la humanidad ocurrió en Chile y tuvo una magnitud de 9.5, 9.6. Eso es una salvajada, una salvajada. Pero nosotros tenemos constancia que cerca nuestra, desde el terremoto de Lisboa, que fue 8.5, no está mal, 8.5, los tenemos de todos los tamaños. Es como si va a la tienda y dice que me quiero comprar un coche. Y dice que quiere un coche de alta gama o un cochecito que no te hace falta el permiso de conducir para llevarlo. Los tienes de todos los colores, lo que tú necesites. Eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Qué es lo normal? Pues, por ejemplo, de los que quizás presentes hayan podido sentir igual. El día exacto no se lo recuerdo, pero fue un 20 de diciembre, no es una dar de memoria, es mi cumpleaños, de 1989. Yo llevaba meses en Huelva. ¿Se acuerda? Dice, yo lo viví. De los presentes, les digo, si levantan la mano, ¿la mayoría se acordarían? Me dicen que sí, ¿verdad? Y fue
mira, los gestos, ¿no?, de como diciendo, te lo contaré, y ya han pasado 30 y tantos años y todavía se queda ahí. Eso es lo que trato de decir. Que efectivamente, un terremoto, por ejemplo, de ese tipo, pues tuvo una magnitud 5 punto algo. Esto es más grande que una bomba atómica. Por cierto, hace poco se celebraba precisamente 1945, hay que andar con cuidado con las fechas, aquel lamentable, aquel triste hecho para la historia de la humanidad. De tal forma que lo que estamos comentando es que se libera una energía, de vez en cuando, una energía tremenda. Tremenda. Ahí hay que estar preparados. De hecho, si lo vemos en mapas, pues tenemos ese terremoto de 1755, sospechamos que ocurre por ahí, ¿se acuerdan la estrellita que les ponía antes? Pero en 1969 hubo otro nada mal, ese fue del 8.1, más o menos, 8 magnitud, 7,9, 8, y seguramente también alguno presente lo recordará. En 2007, porque voy a hablar de él también, hubo este otro en esta zona, y ven, siempre están ahí, entenderán. Por eso estamos diciendo que, ¿dónde van a ocurrir? Pues sospechamos que el sitio está claro. ¿Y dónde? Pues exactamente a unos 300 kilómetros de Isla Cristina, más o menos, en el mar, bajo el mar. Y aparte, respecto a los números y las cifras, solo un dato. Miren, este es 1755, pero es que hubo otro, 1761. De ese casi nadie se acuerda. Hubo 6 años solamente. Hay que ver qué caprichosa es la Tierra, porque a veces hace 2 muy seguidos y después, ¿qué puede ocurrir? Que se tire 200, 300 años o muchos más. Bueno, pues saber todo esto también es importante. Porque si nos centramos un poquito en el entorno nuestro y sabiendo qué tipo de magnitud hay en los terremotos instrumentales registrados, pues ahí estamos viendo que la mayoría de los terremotos, por ejemplo, que vamos a sentir principalmente, son como ensayos nucleares, pequeños ensayos nucleares, magnitud 4,5, 5 en energía. Y estos son todos ellos. De ellos, hubo uno, ese del 20 de diciembre de 1989, que justo estaba en Ayamonte, muy cerquita nuestra, ahí, casi encima de la ciudad de Ayamonte. Por eso también lo sintieron tanto. ¿De acuerdo? Pero si damos un salto más y en vez de magnitud 5 por encima de 5, 5,1, 5,5, vemos que ya quedan pocos. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente los de mayor magnitud son menos y si los ponemos con otro rango, mayor de 5,5, ya casi no quedan, afortunadamente, ¿verdad? Pero no podemos perder de vista una cosa, que ese de 1755, junto con otros históricamente, es decir, que no somos los únicos, pues los hay y están perfectamente identificados dónde ocurrieron. Y por tanto, lo que se hace en Isla Cristina, como se podía hacer en Granada, en Málaga, en Almería, en Melilla, por ejemplo, a veces se nos olvida, pero es parte del territorio y hay que velar por ello, o en Ceuta, mire, en Ceuta, o en este entorno, que es lo que le estoy contando, bueno, pues es importante que sepamos hoy responder. Y de todo esto lo sabemos porque hay documentos, no me extiendo, pero hay muchos documentos donde se habla de los terremotos y de lo que pasó. Leerlos es como, yo creo, como sentirlos, como cuando a ti te cuenta algo tu abuelo y tú dices, joroba, yo si no es por esa información nunca habría sido capaz de imaginarme aquello. Pues encontrando esto es lo que les trato de plantear, que por eso sabemos cosas como aquí en la presentación habéis comentado, y era muy acertado, lo de la ola y lo que se puede llegar a conocer. De tal manera que, por ejemplo, la sismicidad histórica se encarga de esto, de buscar esa información, y hay unos documentos espectaculares, donde te dice qué es lo que pasó. Y yo brevemente, para ponernos en contexto, les cuento, y está muy bien descrito por Antonio Jacobo del Barco. Este hombre tenía correspondencia, entre otros, con Voltaire. Y es él quien le inspira, entre otras cuestiones, porque el terremoto que es de Lisboa movió el norte de África, pero toda Europa. Y la gente se escandalizaba de qué ha pasado. Y acaban sabiendo que la ciudad de Lisboa es la que sucumbe. Se cree normalmente que el terremoto del epicentro estaba allí. No, estaba en el mar. Lo que ocurre que las características de la ciudad y sobre todo los daños posteriores que hubo con incendios y demás, pues es la que da nombre. De tal forma que se sabe que cuando hay un terremoto siempre empieza por un ruido subterráneo y que en aquel caso el terremoto, no me extiendo, pero dice que dura de 7 a 8 minutos y que incluso él mismo describe, cuando no se hablaba de ondas, describe que precisamente el suelo se mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia otro.
lo que dice es que además, moviéndose de esa forma los edificios, se empezaron a romper. Por eso, esos datos son fundamentales para entender después todo lo que vamos a comentar sobre el comportamiento mecánico. Y apuntando más datos del entorno cercano, ese terremoto del 1 de noviembre ocurre a las 9:52, dura 8 o 9 minutos, pero es que después del terremoto, a la hora siguiente aproximadamente, llegó un tsunami. Hoy le ponemos imagen a ese tsunami, porque la hemos visto en televisión, hemos visto imágenes. Ese tsunami representó en el entorno de Isla Cristina, en concreto, por los datos que hay, la Torre de Canela, hasta la mitad llegó el agua. Y no es que llega como si fuese una olita que pasa, porque si es así, la aguanta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ola que llega tiene una longitud de onda, es decir, que esa cresta, esa forma es muy larga y por tanto son minutos y minutos y minutos con el agua a esa altura. ¿Se entiende? Por tanto, ¿qué tenemos que saber? Ese comportamiento para ensayar respuestas ante él. Aparte de todo esto, ¿qué ocurrió? Pues que no fue el único, que detrás de ese vino otro, y hubo así hasta cinco. Pero es más, es que días posteriores a aquello, volvieron a suceder, no ya tsunami, pero temblores igual, como hoy lo explicamos, como réplicas. De tal forma que es amplia y es conocida todo esto, no me quiero extender más. Y así pues, como decía, si ahora vemos esa zona, yo creo que este mapa, que es ya uno puesto anteriormente, lo vemos de otra forma. Vemos el relieve, conocemos la zona de fractura, sabemos las cosas que han ido pasando y de los terremotos, de todos ellos, el del día 28 de febrero, Día de Andalucía, todavía no era el Día de Andalucía, no se celebraba, ¿verdad? No se conmemoraba. Ese día del año 69, la magnitud fue 8, como decíamos, y es fundamental para entender todo lo que hacemos después. ¿Por qué? Porque ese terremoto, que ya es registrado instrumentalmente, es de Lisboa, ¿no? Sabemos por datos históricos, pero ese sí, y es el más grande que hemos registrado cerca, y es el más grande que se ha registrado con la red sísmica de España. Ese terremoto permite valorar, hoy se sabe, cuánto es el movimiento del suelo, la aceleración, en lo que se supone que fue el lugar, pero también se puede llegar a calcular, por ejemplo, cómo sería en Isla Cristina, como lo voy a ver ahora, más adelante, solamente mostrarles información que habla de la importancia que tiene lo que se llama la aceleración del suelo, la velocidad del suelo. Estos son datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, también lo vas a ir de España, la intensidad. Esto es lo que habitualmente te dicen en la noticia. Pues ha habido un terremoto de magnitud tal, intensidad. A veces los periodistas lo confunden. Intensidad es cómo lo sentimos, cómo ese terremoto, qué daños produce, ¿no? Y se ve bien, por ejemplo, que de entre esta zona, pues los colores verdes y amarillitos, lamentablemente, como digo, la cuestión del color, pero quedaría por esa zona. Siento que el color ahí en la definición no sea la mejor, pero no pasa nada. No pasa nada. De ese terremoto, junto con este otro que ocurrió el 12 de febrero de 2007, pues ese terremoto también, igual, algunos lo recuerdan, fue muy importante para nosotros, porque ese día tuvimos la oportunidad de medir en el mareógrafo de Mazagón que hubo una subida y bajada del nivel del mar que, descontando las cuestiones astronómicas, descontando el viento, la marea, no somos capaces de explicar. Y ocurrió 35 minutos después del terremoto. Y la distancia que hay desde el epicentro hasta Mazagón nos permite calcular que se propaga la ola a 600 kilómetros por hora, que eso es lo normal. Es decir, que viaja como si fuese un avión. Y lo que resulta es que ahora podemos tener cálculos. Pues normalmente en esta zona, en ese escenario, yo me acuerdo que en una rueda de prensa que cubrieron los medios de comunicación, pues yo creo que todo el país, alguien interpretó mal mis palabras, porque yo dije, es la primera vez que por internet podemos seguir casi en tiempo real un terremoto y hay que dar gracias a Dios. Dijeron, hombre, ¿qué dices eso? Digo, hombre, ¿quién? No tenemos energía, el ser humano, para producir eso. Ha pasado, no hay daños y vamos a tener los datos. Es como pedir un proyecto de investigación al Ministerio y encargarle que te hagan un ensayo de esto. ¿Cómo? Pues esa era mi forma de razonar. Y significa que si el terremoto es de mayor o menor magnitud, lo cierto es que la propagación de la ola es la misma siempre. ¿Qué significa? Pues sale un cálculo redondo. Tendríamos media hora casi para respuesta en caso de que ocurriese. Bueno, pues ya tenemos ahí también otro dato, que vamos poco a poco sumando al conocimiento que tenemos. Y no digo, son muchos, se podría elegir cualquier catálogo del Instituto Geográfico Nacional, o estos otros, ahí donde quedan. Y en general, para ir resumiendo sobre la sismicidad, lo normal ¿qué es? Pues lo normal, para poner en valor los terremotos que nos pueden asustar un poquito, pues ocurren del orden de cada 3 años y medio, uno de magnitud cerca nuestra.
Bueno, a lo mejor toca por Alborán, igual toca por Pirineos, igual toca por aquí, no siempre en el Golfo de Cádiz, estoy hablando en España, ¿vale? ¿Qué posibilidad hay de un terremoto de 4 a 4,9? Pues terremotos de esos sí puede haber 5 por año. Y bueno, hacia abajo, pues ya veis, por ejemplo, del orden de hasta 700 y pico, de lo de magnitud muy pequeñita, eso no nos preocupa. Esto es muy importante porque igual estamos, y que en la playa, estamos ahí, a un atardecer, ha habido un terremotillo, ¿verdad? Y dura 1, 2, 3 segundos, 4, no pasa nada. Eso es lo que tenemos que saber diferenciar. En Cádiz se acordará, hace poco estábamos en Granada, hubo un terremoto, en la crisis sísmica 2021, lo van a ver ahí ahora, eso fue en agosto, la crisis había sido en enero, les voy a mostrar unos datos, y me acuerdo que la gente, todo el mundo, mirando por internet, en la terraza donde estábamos, eran las 11:30 de la noche, todo el mundo se levantó, fue así, hasta el camarero se acercó y dijo, ¿queréis tapas? Ya son allí de por sí gratis, nos daba, pues se había quedado sin clientes. Fuimos los únicos que nos quedamos allí comiendo gratis, porque el hombre que hacía con todas aquellas tapas. Porque sabíamos que no debía pasar nada. No sé, pues esto es muy importante, saber gestionar, saber entender a la naturaleza. De tal forma que, por eso, cuando vemos mapas como estos, ahora sí que entendemos algo. Este es el mapa del Instituto Geográfico Nacional, de dónde está la zona de fractura y esa sismicidad difusa, y vemos que efectivamente se acerca. Lo que ocurre es que tenemos terremotos, en general, terremotos que no tienen una magnitud muy significativa, que los podemos seleccionar por ejemplo, la profundidad. Y esos son los que quedan, así por profundidad. Si son de entre 10 y 50, ya vemos dónde quedan distribuidos, o más de 50 estos otros, en fin. Todo esto nos permite al final, y esto es fundamental, y ahora Beatriz nos va a hablar de ello, hacer un mapa que es un mapa de la peligrosidad sísmica, es decir, de nuestro país, decir dónde están las zonas donde hay más peligro. El peligro, la peligrosidad sísmica es el hecho natural de que ocurra un fenómeno de este tipo, terremotos. Y todo eso se puede, con que tenemos, perfectamente jerarquizar bastante bien. De tal manera que si ahora entran en Internet, y le animo a que visiten el Instituto Geográfico Nacional y poner sismicidad reciente o lo que sea, les sale el enlace. Este es el último terremoto que había hasta las 4 de la tarde y te sale incluso un mapa donde te informa de cuál es la zona, las características de ese sector. Y en concreto, ahora querría comentarles, ¿y qué tenemos nosotros? Pues en el entorno de la Cristina, siento, ya digo, la imagen, pero en Isla Cristina, esto es muy importante, la Federación Sísmica estaba por ahí, Concha García, ahí la veo, a que seguro que en los informes, a que sí, me dice con la cara, ¿qué te voy a contar? Pues, por ejemplo, todo esto está continuamente en renovación. Hoy está documentado que para Isla Cristina debe de considerarse 0.15 G. ¿Esto qué significa G? La gravedad. Piensen que si hubiera un terremoto, la aceleración del suelo en metros por segundo al cuadrado es 147 centímetros. Es decir, que antes cuando me saludaba con vosotros, Jerónimo, ¿no? Perdón, Gerardo, Jerónimo, nos damos la mano, nos vamos a dar la mano y está al otro lado, se va 1 metro más para allá. Esto explica por qué cuando estamos en una situación de terremoto no tenemos que movernos del sitio. Tenemos que quedarnos, incluso te echas al suelo, porque tú vas a pisar, te crees que vas bajando una escalera y la escalera no está ahí. Y te caes. Y entonces el daño es mayor. Por eso que no haberte quedado quieto. ¿Se entiende? De tal forma que en eso hay que decir que es una de las zonas de España más altas. Y eso es debido, entre otras cosas, a las características del suelo, ¿verdad, Concha? De tal forma que mapas como estos ponen el énfasis precisamente en la zona nuestra. Y ahora pasamos a la geología. Esa es la sismicidad. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Pues desde el punto de vista de la geología, tenemos un escenario que es precisamente el de Isla Cristina, un escenario que hay que analizarlo en el contexto de la desembocadura del río Guadiana. Hay un sistema de marismas, barreras, que nos lleva precisamente a identificar todos estos canales, el río Carreras, en fin, y en eso estamos trabajando. Porque lo que tenemos que entender es cómo es la organización de la roca debajo de Isla Cristina. Igual que en Marte, la preocupación era entender cómo funciona el planeta, aquel. Y de la misma manera, olvidé decir al empezar, esto dicen que no se suele decir en una conferencia, nunca se dice que se me olvidó, pues no pasa nada, se me olvidó decir que el líder del proyecto en Marte comentó, estaba ahí apuntado, que cuando se monta ese proyecto tenían una idea de lo que querían investigar y qué resultado iba a haber. Y la sorpresa ha sido, hace un par de meses, que esos resultados corroboran la hipótesis de partida. Os tengo que decir que precisamente nosotros, también con ese ánimo,
montamos este proyecto. Ver cómo es la organización de los sedimentos aquí debajo, lo más cercano a nosotros, lo que más puede influir. Y estamos esforzándonos en ver cómo es la arquitectura, sobre todo en los 30 primeros metros de profundidad del suelo. Aquí influye mucho los 30 primeros metros. Como participamos en el grupo de investigación, nos hace una mano Concha, pues lo hacemos a la limón, prácticamente ella corrobora timidez, pero creo que lo afirma igualmente. ¿Por qué? Porque eso es clave. Eso es clave para la respuesta de los edificios. Y en eso estamos trabajando. De tal forma que si miramos ahora el escenario que tenemos, pues destaca mucho en el paisaje, por ejemplo, en una imagen aérea, la forma plana que tenemos en torno de la Cristina, sin embargo, la forma del relieve acá. Ya hemos identificado que aquí hay un elemento clave que hunde todo esto. Esto es una fractura, una falla que lo hunde, y estamos tratando de reconocer qué nos dice, qué es lo que nos dicen los terremotos y la geología, escuchando la Tierra, y necesitamos un tiempo para ello. Pero ya tenemos resultados. Los resultados vienen de haber puesto nuestros equipos, estos que tenemos aquí, de haberlos puesto en la zona de trabajo. Y ahí está David, que ahora nos va a ayudar a colocar esto. David, con los equipos, hemos pasado hace un rato por el Pozo del Camino, donde estamos colocados, y con esos equipos somos capaces de escuchar, de ver cómo se mueve la Tierra. Eso es un sensor de los mejores que hay en el mundo, y te permite ver cómo se mueve la Tierra, así, así, hacia allá. Y todo esto es clave, poderlo descifrar. No me explico, me extiendo mucho más con la terminología. Desde luego estarán de acuerdo conmigo que a principios de siglo, que se medían los terremotos así, pues no es nada portátil, ¿verdad? Hoy mirar. Pero aquí vemos al Señor esperando en este rulito, que ahí se dibujaba con un brazo. Imagínense que me mueven, pues con este brazo yo captaría el movimiento del suelo. Otras veces los sensores están dispuestos para que se muevan así. Es decir, que todo eso en miniatura y tecnológicamente muy avanzado está ahí colocado. De tal forma que ahora vamos a ver ese experimento. Esta es la imagen sobre una pista deportiva aquí en Isla Cristina, y eso es lo que estamos viendo, las distintas componentes del suelo, y esto es lo que estudiamos nosotros. De ahí sale toda la información que les vamos a contar. De tal manera que, para que se entienda eso del ruido sísmico, que es lo que nos ayuda. Normalmente cuando hay un terremoto, ahí se ve una oscilación grande, normalmente. Pero hay mareas, hay viento, hay paso de camiones, y todo eso produce como si fuese un microterremoto muy chiquitito. Y la lectura que hacemos es esta, de cualquier cosita de aquí. Esto es hoy, era el registro de la estación Aracena, hasta las 2 horas más, de las 3 menos 10, 2 horas más, las 5 menos 10, si no me falla la memoria, ¿no? O los cálculos. Que era cuando estábamos acabando de montarlo, porque era lo más reciente. Eso, ¿qué pasa? Hoy no ha ocurrido nada, afortunadamente. Esto es en Aracena, donde está una de las estaciones sísmicas, la red sísmica de Andalucía. Pero yo digo, hombre, vamos a poner uno para que la gente vea qué es lo que pasa. Y aquí lo tenemos, mirad, ahí ha ocurrido un terremotillo. Estos son de control, se le manda un impulso al sensor para ver que sigue funcionando. En fin, ya ven que tecnológicamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Y como he aludido hace un instante a esos terremotos de Granada del año 2021, para que veamos las diferencias, se acordarán, hace 4 o 5 años la crisis sísmica que hubo en Granada. Tanto que estos estaban casi cerca de donde estaban los epicentros, y mirad, se salen de madre, se quedan, se saturó hasta la señal. Es para que nos demos cuenta cómo la diferencia de lo chiquitito, lo micro y lo mega. ¿De acuerdo? De tal forma que ahí tenemos la imagen registrando el ruido sísmico. David, que ha hecho un trabajo excepcional, junto con nuestros estudiantes de la Universidad de Huelva en aquel día, y elegimos sitios diferentes para colocar el emplazamiento de los equipos y ver cómo se comporta el suelo. Seguro que les es familiar cada uno de esos lugares de Isla Cristina o este otro aquí, ¿verdad? De tal forma que para también procurar una menor interferencia, ahí está el sensor. Igual que la imagen de Marte, pues allí le pone la NASA una carcasa que parecía como una olla, y nosotros, precisamente un ciudadano de Isla Cristina, se lo comentamos ahí, que fue muy amable y un macetero nos lo regaló. Lo tenemos ahí, forma parte del instrumental nuestro, se le pone encima para que el viento no le afecte. Eso fue un regalo que nos hicieron, ¿verdad? De aquí. Bueno, y el resultado de todo esto es que se puede procesar la imagen. Si fuera un PowerPoint lo veríamos dinámico, pero bueno, nosotros lo que llegamos a saber es cuánto se mueve en la horizontal con respecto a la vertical el suelo. Y de ese movimiento sale
una relación, de tal forma que si se mueve en la horizontal más del doble que en la vertical, pues en esta gráfica, donde también conocemos la frecuencia, pues podemos identificar rasgos de alguna manera. Y de ahí se empieza a montar una información que a los arquitectos, ¿verdad?, les viene de lujo. Porque si te decimos, se sonríe, mira, la frecuencia fundamental en este lugar es de 0.8 hercios, pues ella sabe que a la hora de construir, hombre, no se le va a ocurrir, ¿verdad?, poner un edificio que pueda entrar en resonancia con eso, ¿a que no? De ninguna manera. Pues esa es la seguridad de la que estamos hablando. Es decir, que somos capaces, porque ese suelo se va a mover siempre así. No va a depender del terremoto, sino que siempre que pase un terremoto se mueve así. Con lo cual Concha encanta y los ciudadanos de Isla Cristina encantados. Eso es lo que queremos hacer, conociendo esto para estudiar los que están construidos antes de las normas sismorresistentes y desde luego ese apoyo a la Administración Pública de Isla Cristina, porque les quedará como testimonio para el futuro. Se construye el futuro desde la seguridad del pensamiento de hoy. De tal forma que, sin extendernos mucho, hemos podido establecer diferentes tipos de gráficas donde hay más o menos frecuencia, y con todo esto pues hemos hecho este primer mapa geológico. Mapa se ha presentado en Lisboa, me parece que fue hace 3-4 días, está recién aterrizado de allí David. Ahí está, Concha, los datos de las frecuencias fundamentales, de los sitios medidos. Tenemos que densificar y hacer más, pero lo que os queremos trasladar es que esa información está. Esa información está, y sin ánimo de ser pesetero, ¿cuánto costaría todo esto? ¿Cuánto costaría? ¿Al Ayuntamiento de Isla Cristina? Nada, ¿verdad? Y nosotros encantados. Esa es también la fortaleza de un sistema público como este, que ha sido capaz de financiar, como decíais en la presentación, esta iniciativa. Y agradecidos a la Corporación Municipal, a quienes son los responsables de del Ayuntamiento, porque nos dieron esa oportunidad y nos presentamos a un concurso muy competitivo y a nivel nacional fuimos elegidos y todo financiable por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Es así. De hecho, es el proyecto piloto que se está usando por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología para explicar a la comunidad científica cómo se hace, cómo se trabaja. En el mes de, no me acuerdo si fue julio, los primeros días de julio, intervenía Ike, intervino Genaro, si no recuerdo mal, Beatriz en aquel proyecto. Y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en esta otra zona, pero no hemos tenido tiempo de colocar la instrumentación allí para finalmente, y le sonará esta imagen a Concha, pues tener datos donde ahora, poco a poco, vamos conectando toda esa información con sondeos, datos en profundidad, y nos lleva a saber cómo es mejor el comportamiento del suelo, como ahora nos va a explicar Beatriz, para qué les sirve a ellos, ¿no?, a los arquitectos, a los ingenieros. De tal forma que, bueno, no me extiendo mucho con esta idea, cogemos, sistematizamos una información de los tipos de materiales que hay en esa vertical, y por completar una cuestión más aparte del punto de vista científico, hemos llegado incluso a encontrar criterios para saber a qué profundidad está el sedimento. Es decir, la estructura, igual que se busca en Marte, pues aquí. De tal forma que este trabajo, que forma parte de la tesis doctoral que ha leído David recientemente, pues aquí tenemos Isla Cristina. Esta es la imagen en profundidad de esta zona. Y lo que podemos ver es precisamente, por ejemplo, donde está la ciudad de Huelva, el estuario, estas formas, mirarlo ahí abajo en profundidad, es como si fuese una radiografía, es como si fuese una resonancia de tu cuerpo, pero en profundidad. ¿Y qué es lo que vemos? Por ejemplo, vemos que en el entorno de Isla Cristina está muy cerca de la superficie, ese nivel que separa la roca blanda de la roca dura. Y eso estamos muy seguros, muy seguros. Y que entre la zona de Isla Cristina y el Pozo del Camino hay una fractura grande también, y que ha hundido esta zona, como decíamos, todo eso también. Ya empezamos a tener seguridad para demostrarlo. Bien. Todo esto que estamos comentando, el conocimiento geológico, añadido a otra fortaleza del sistema, y es los sistemas de alerta temprano. Esto se ha empezado a escuchar mucho con la Dana, que ocurrió en el Levante. Hubo quien no sabía ni siquiera que existía, y existe para los terremotos y para cualquier fenómeno natural, en particular este terremoto y maremotos. Yo no me quiero extender mucho, solo decirles que se trabaja, pero al final la responsabilidad recae en los municipios, recae en las comunidades autónomas, ¿verdad? Porque hay una legislación que al final te dice, bueno, pues ya está todo esto puesto en el BOE. Mirad, en el BOE, con fecha mayo 2018, 19, no me acuerdo, 2018, en BOE está puesto donde potencialmente puede ocurrir un terremoto, cuál es la zona afectada e incluso la información que podía aparecer en nuestros móviles, aunque el móvil está apagado. Claro, cabe pensar, si sabemos todo esto, ¿ahora qué hago yo?
pues hay unas recomendaciones, pero para el caso de Isla Cristina, mirad, aprovechamos estas de las que son de rango internacional y contempladas aquí, inspiradas a nivel internacional. Pues que obviamente nuestra vía de escape tiene que ser identificar edificios que vamos a saber a priori que potencialmente van a quedar en pie. Y eso es fundamental, porque esa es la ruta de evacuación. O bien otra opción, pues ir a un sitio elevado, como fuese, a posteriori. Bueno, pues esto es, quizás en otros sitios se le informa a la gente, ve en la horizontal, aléjate. Estos días por Portugal hemos estado y veíamos rutas de evacuación marcadas a 1000 metros en la horizontal, claro, pero si es que si tienes un sitio donde ir. Nosotros aquí se podía, pero no sabemos cómo va a quedar la conexión exactamente de isla con el resto, pero sí sabemos que hay edificios altos. Luego, esto es lo que habrá que ensayar, conocer, para poder trabajar. ¿Qué más opciones? Pues ahí lo vemos, señales seguras, es decir, que si esa señal está puesta en algún sitio, ayudará, por ejemplo, ¿qué no hacer? Coger el coche, obviamente, porque, bueno, si ya sabemos si los atascos que se montan, pues, con una situación de alarma, sobra decirlo. De tal forma que, pues, muchas gracias por todo esto. Esta era la idea que queríamos trasladar. Seguro que ahora con Beatriz vamos a hacer la conexión y vais a ver la importancia que tiene esta información para los arquitectos, y mientras vamos a montar el experimento. David y Juanma, si me ayudan un poco, ¿vale? Y Beatriz, que está por ahí. ¿Sigues ahí, Bea? No, hay que llamarla entonces, me parece. Y mientras tanto hacemos esto, ¿vale? Pues muchas gracias. Intentamos hacer una pruebecilla a ver si sale. Si no, pues, como decíamos, nos quedamos con la gana, pero otro día venimos con más tranquilidad y se lo ensayamos y lo hacemos, si les parece a ustedes. Y era por hacerlo más cercano. De hecho, es algo que nosotros... De hecho, esto es parte de esa estrategia también que hay dentro del proyecto que tenemos, que es hacer llegar toda esta información a la ciudadanía. Y en particular, pues, por ejemplo, a edificios, a comunidades de vecinos, a institutos. Cuanto más lo sepan, pues mejor. Y ustedes, si me permiten, decíamos ahí, y lo quería agradecer, en la imagen anterior, pues, como ya casi me voy despidiendo, pues agradezco a Ike, a Esmeralda, a Yolanda, a Concha, que la tenía por ahí citada, a Genaro, que me dicen que se fue lejos, no quería escuchar hablar de los terremotos y se de los China, vete a saber. A todos ustedes, muchas gracias por esto. Y ahora vamos a hacer el experimento. A ver, ahora mismo está funcionando, ¿no? Voy a intentar, si no me rompo yo al caerme. Ahí está, casi. Vamos a hacer una cosa, y ahí está ahora mismo el registro, y se aprecia, ¿verdad? Ese ha sido mi salto. Pero, ¿cómo era su nombre? Domingo. De un zapateo, un golpeo, a ver. Más fuerte. Ahí está, ahí está. ¿Lo ven aparecer? ¿Lo ven aparecer por la parte de la derecha? Y ahora, esa era la idea. Se ponen de pie. Y ahora, a la de tres, taconeamos un poquito. ¿Les parece? Y vamos a ver la diferencia. Miren el de Domingo. ¿Lo ve Domingo? Ahí. Y esa es la lectura que haríamos nosotros, la amplificación. Pues si os parece... 1, 2 y 3. Bueno, pues empezamos, ¿no? Miren. ¿Lo ven? De eso se trata. Eso es lo que hemos generado. Entre todos, mucha más energía. Y entre unos y otros estamos consiguiendo precisamente eso. Si ahora los geólogos, los geofísicos intervienen y estudian eso, sabrán el comportamiento mecánico de esto. ¿Se ha entendido? Para opinar. Sí. Pues es efectivamente así. Dice, mi abuelo decía que barruntaban los terremotos los animales, ¿verdad? Pues sí, es una cosa que se investiga. Hay muchas cuestiones para hablar sobre este asunto, pero por ejemplo, los perros y algunos tipos de animales se incluso empiezan a poner nerviosos. Seguramente ustedes tienen más experiencia que yo en eso, porque los pueden tener, y así es, efectivamente. Hay más, la termoluminiscencia, hay muchos fenómenos más ligados a esto que todavía está por conocerse y por detallar. ¿Qué es lo más fácil físicamente? Pues esto que hemos hecho.
Y ahí estamos, todavía, en ese momento. Domingo, el último, a ver. Ahí, más cerca, porque lo daba aquí. Véngase, Domingo, por aquí. Ahí está. Ahora, como está más cerca, es que cada 5 segundos tarda en... Ahí está, mírenlo. ¿Ven las diferencias? Pues ahí está. Pues yo creo que ahora es cuando vuelvan, entonces dirán, anda, pues sí que se puede, en función del registro que haya, saber si el terremoto está cercano, lejano, Concha. En eso estamos. Venga, pues entonces le damos la palabra a Beatriz, ¿vale? Muchas gracias. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Ok. Me disculpo de antemano porque como no os oigo a vosotros, pues probablemente diré algo que no pueda corregir. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, ahora que Francis ya os puso un poco al corriente de todo el proyecto, voy a rematar un poquito en pocos minutos hablándoos de una parte complementaria, ¿no? Que sería la parte más en superficie y de cómo almacenamos toda la información que estamos recogiendo, ¿vale? Bueno, mi nombre es Beatriz Zapico, supongo que ya me habrán presentado, y colaboro en el proyecto desde la Universidad de Sevilla con un equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros y muchos alumnos que están aprendiendo además mucho con el proyecto. Entonces, para almacenar todos los datos que estamos recogiendo sobre Isla Cristina, estamos utilizando un sistema de información geográfica, o GIS. En particular, estamos utilizando un software completamente gratuito que se llama QGIS, en el que lo que hacemos es almacenar un montón de datos dentro de un mapa, como se puede ver aquí en la imagen. La información que estamos recopilando sobre Isla Cristina es de distintos tipos. Si me da tiempo al final os enseño el programa en sí. El primero es el del suelo, toda la información relativa al suelo y todo de lo que os está hablando Francis hasta ahora. Pero almacenamos más cosas. De todos los edificios que estamos estudiando, estamos almacenando parámetros sísmicos. ¿Qué significan parámetros sísmicos? Pues características del edificio que pueden afectar a cómo se comportaría en caso de sismo, si mejor, si peor o en qué manera, ¿no? Por ejemplo, el sistema estructural de cada uno de los edificios, si se trata de pórticos de hormigón armado o de muros de carga o de edificios metálicos, la irregularidad que pueda tener en altura, el número de plantas que tiene. Cuando un piso tiene más plantas se va a comportar de una manera más flexible que un piso de un edificio de menos plantas. Aquí, por ejemplo, en la pantalla veis un ejemplo en el que está dibujado por colores el número de plantas de cada edificio. Vemos que cuanto más frío sea el color, en azul, tenemos las plantas más bajas, y cuanto más rojo sea, más alto es el edificio, llegando hasta edificios de 11 plantas en estas torres que probablemente todo el mundo conozca muy bien. Pero también introducimos parámetros de accesibilidad a los edificios, como puede ser la existencia de un ascensor o la existencia de barreras arquitectónicas para acceder incluso a la planta baja. Y además introducimos parámetros de eficiencia energética. Por ejemplo, el tanto por ciento de huecos de la fachada, porque cuanto más huecos tenemos, más pérdidas de calor. El tipo de cubierta, si tenemos instalaciones en la cubierta que nos permitirían
introducir, pues por ejemplo, placas solares, el tipo de calefacción, el aire acondicionado, la generación de electricidad, los tipos de carpinterías, etc. ¿Cómo conseguimos todos estos datos? Bueno, tenemos distintas fuentes para ir recabándolos todos y, como podéis comprender, no todos pueden venir de la misma fuente. Como ha explicado mi compañero antes de ahora, para el suelo pues hacemos mediciones, pero también nos basamos en mapas geológicos y estudios geotécnicos que tengamos de la ciudad. Para los datos que tienen que ver con los edificios, lo primero que hacemos es descargarnos una capa con todos los edificios del catastro, y ahí ya tenemos alguna información, como por ejemplo la forma en planta que tienen, el número de pisos, el año de construcción, etcétera. Pero además, como no nos basta con el catastro, con los datos que tenemos en el catastro, lo que estamos haciendo es ir al archivo municipal principalmente, pero también al central de la Junta de Andalucía, para obtener las planimetrías, los documentos de proyecto originales de cada uno de estos edificios. Mirando estas planimetrías podemos entender algunos otros parámetros, como por ejemplo el sistema estructural, que es algo que no podemos deducir, pero no podemos estar seguros si vemos el edificio desde fuera. Además, completamos la información con inspecciones visuales, pues yo qué sé, para entender si hay una barrera arquitectónica para entrar, lo más fácil es darse un paseo y ver si existe. Pero aún así hay cosas que no podemos saber, como por ejemplo qué tipo de calefacción se tiene en cada casa. Y para eso contamos con la colaboración ciudadana. Lo que tenemos es una encuesta online que, ayudándonos con los compañeros del Ayuntamiento de Isla Cristina, se ha distribuido a toda la población, y en la que se preguntan una serie de cuestiones sobre la vivienda de cada uno, un poco sobre el edificio y un poco sobre la propia vivienda. Aquí vemos dos ejemplos que tienen que ver con la accesibilidad y con el equipamiento y condiciones térmicas. El tipo de calefacción, por ejemplo, o el tipo de climatización no es algo que podamos saber a partir del resto de las fuentes que comenté ahora. Y por último, tenemos la campaña de ensayos que realizamos en los propios edificios. Esas campañas de ensayos las hacemos solamente en edificios muy específicos y que sean de especial importancia, porque nos llevan un montón de tiempo. ¿Por qué he puesto esto bajo el apartado de colaboración ciudadana, como podéis ver aquí? Bueno, pues porque hay parte de estas campañas de ensayo que sí que podemos hacer desde el exterior de los edificios, pero para otras necesitamos acceso a las zonas comunes y a las viviendas. Y esta campaña de ensayos, como podéis ver aquí, consta de fotografía termográfica, en la que podemos ver las pérdidas del calor del edificio, pero que también nos ayuda a entender la posición de los elementos estructurales, la caracterización de los materiales de los elementos estructurales, como por ejemplo aquí podéis ver las medidas en un pilar, o incluso las medidas de frecuencias naturales, como habéis visto ahora mismo hacer con un martillo. Lo podemos también hacer a la altura en el edificio a través de la vibración natural del suelo y del edificio ante el viento o ante el tráfico. Todas estas campañas o todos estos ensayos que hacemos son 100% no destructivos, no dejan señal, no requieren de mucho tiempo y bueno, necesitamos efectivamente la colaboración ciudadana para obtener acceso para realizarlos. Hasta aquí mi presentación. Si tengo 2 minutos, decirme por teléfono si no es así. Me gustaría enseñaros precisamente ese QGIS en el que almacenamos toda la información, que tiene esta pinta. Aquí podemos ver cómo tenemos por una parte los edificios, y esto sería lo que nos descargamos de catastro, y luego podemos ir viendo las distintas capas. Por ejemplo, podemos ver este mapa de fondo que vemos aquí, pero también podemos incluir las fotografías aéreas de Google. Podemos también incluir datos sobre las elevaciones. Aquí es bastante fácil de ver lo sumamente plano que es Isla Cristina, ¿verdad? Que nos aparecería
en esta parte. Además, también podemos dibujar los edificios según distintos criterios, ¿no? Aquí lo que tenemos son todos los edificios y lo que lo vemos son coloreados por barrio. De hecho, podemos entender el nombre de algunos de ellos como Jesús del Gran Poder, La Estibadora, El Rocío, El Cortijo, pero yo también puedo decidir colorearlos en base a cualquier otro tipo de parámetro de los que tenemos incluido dentro. Por ejemplo, el número de pisos. Si quiero colorearlos en base al número de pisos, los puedo clasificar así y darles un orden o una espera, voy a explicar, espero que se vea. Ok, y entonces aquí podemos ver todos los edificios coloreados por el número de plantas que tienen y así con todos los elementos que estamos incluyendo. Nuestra idea y lo que queremos hacer con este QGIS es que primero recopilar toda la información, toda la que venga de todas las fuentes que comentaba anteriormente. Con ello realizar un análisis de la vulnerabilidad, de la situación en cuanto a obsolescencia, de eficiencia energética, pero también de accesibilidad, y juntando todos los datos, ver cuáles serían los edificios con una mayor necesidad, por una parte, y juntándolo con los datos del suelo, cuáles serían los edificios que serían más interesantes en caso de la necesidad de una evacuación vertical, o sea, si tuviéramos que subirnos a uno de los edificios para resguardarnos de un tsunami. En base a eso, se propondría, junto con el ayuntamiento, una serie de medidas de rehabilitación de los edificios con más necesidad o con más interés, o los dos, que se incluirían en los planes de actuación para los siguientes años. Y respecto a las campañas que realizaríamos in situ, esas pues irían produciendo más datos que nos ayudarían a hacer que estos mapas fueran cada vez más y más completos. Estos mapas estarían, por un lado, disponibles para el ayuntamiento y, por el otro lado, nos gustaría hacer una versión que fuera abierta a la ciudadanía para que se pudieran consultar todos los datos que tenemos almacenados. Y la parte que no voy a comentar hoy, porque es un poco más larga y más técnica y porque todavía no nos hemos metido mucho en el trabajo, es la de los modelos mecánicos. De estos edificios de los que necesitamos, de los que queremos tener más información, como por ejemplo los edificios más altos, lo que queremos hacer son modelos numéricos de qué les pasaría durante un terremoto. Para eso necesitamos investigarlos especialmente bien y para ello buscaremos de nuevo la colaboración ciudadana para poder acceder y hacer todas las medidas de las que os hablaba antes. Y nada más. Con esto me despido. Le agradezco mucho a Francis que haya hecho la introducción y al Ayuntamiento y a mis compañeros Ike y Esmeralda por la invitación, por tenerme aquí. Si tenéis preguntas, tenéis que escribirlas e invitarme otro día. Muchas gracias, de verdad. Te oigo. No, habría que hablar en la mesa para eso pudiera escuchar. No va a escuchar. ¿Qué quiere?
Don Francisco Zamudio, alcalde en función accidental, alcalde en definitiva de la Cristina en este momento, nos va a despedir a todos y va a hacer entrega de un obsequio recordatorio por este momento. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Como ha dicho mi compañero, el delegado de Cultura, estoy actualmente ejerciendo la función de alcalde. Genaro Horta, nuestro titular, está muy lejos, está en China. Y lo digo porque no es secreto de Estado decir dónde está el alcalde, ¿no? Quiero felicitar, como no puede ser de otra forma, tanto a Francisco Manuel como a la chica que ha intervenido, Beatriz, ¿no? Beatriz, por ilustrarnos con algo que nos afecta tan de cerca o nos afectó en 1755, porque la Cristina nació de un terremoto maremoto, como sabemos todos. Aquí siempre hay un dilema, yo voy a ser muy breve, pero hay un dilema desde el punto de vista político. Hablamos de que estamos en una zona sísmica o no hablamos. Hay un momento que la administración entiende que los destinos turísticos pues deben de no hablar tanto de algo que se sabe, porque los fenómenos naturales como terremoto y maremoto afectan a una gran parte del mundo. Y después hay zonas que son más sísmicas como la nuestra y otras menos. Y dentro del sur de Andalucía, del Algarve y de Murcia y un poco el Levante, pues hay zonas, no que otras estén peores a consuelo de nosotros, pero por los colores que se sigue claramente, pues hay algunas que están un poquito, tienen más posibilidades. Bien. Y hay otra opción de la administración pública donde decimos, no, hay que prevenir. Es una posibilidad que hay ahí, que puede ocurrir, y lo lógico es que hagamos prevención. Ahí se enmarca la administración actual del Ayuntamiento de Isla Cristina. Llevamos ya un largo tiempo luchando por dos temas que son fundamentales. Una, que mediante un programa europeo que tratamos de sacar con el Algarve también, que hace mucho tiempo ya tomó la decisión clara de decir, no, vamos a la prevención, y mira que el Algarve es un destino turístico mundialmente muy importante, pero hace mucho tiempo decidieron, no, nosotros vamos a ir a la prevención. Y bueno, pues nosotros nos hemos embarcado en ese mismo carro, hicimos el proyecto europeo a través de un POTE no ha salido y seguimos insistiendo en esa misma línea. También es verdad que ha habido reuniones donde íbamos también con ayuntamientos cercanos al nuestro, como Ayamonte, como Lepe, por decir los más cercanos. Después de escuchar la conferencia tuya y después de escuchar también lo de Beatriz, todos los que estamos aquí, creemos muy interesante que no sabemos cuándo puede ocurrir, o a lo mejor nunca ocurre, o las generaciones actuales no lo conocemos, sobre todo yo que estoy ya más de camino, pero los más jóvenes tampoco lo conozcan o lo pueden conocer. Y me parece muy interesante que estudiemos prevención de todo tipo. A mí me ha parecido, con los datos, que los datos siempre se conectan unos con otros y arrojan datos tan importantes como hacer un estudio de los edificios que hay en Isla Cristina, la posibilidad que tiene cada uno y también no solamente el estado del edificio ante un terremoto maremoto, la respuesta que tiene, sino también buscar aquellos sitios que desde la administración pública, con el apoyo técnico, podamos dirigir a la población. Porque Isla Cristina, además, esto es una ratonera. Por eso esta administración, que el día 17 volvemos a tener una reunión con la Junta de Andalucía, insiste que no podemos tener una población de 22.000 habitantes que la duplicamos y triplicamos con la carretera que tenemos y con un puente nada más. Eso es una ratonera. Aquí nada más que puede haber ahora mismo es evacuación en vertical, no la horizontal. Y nosotros tenemos derecho y la obligación de saber en vertical cuáles son aquellas edificaciones que pueden ser útiles a la ciudadanía en general. Y no va a haber suficiente, lo sabemos, en vertical. Nos hace falta la horizontal. Y la horizontal pasa porque este pueblo
tenga un puente no ratonera, que es un puente no para evacuar esto, la necesidad de otro puente, y bueno, el llevar un puente después de tener la carretera como está, con esas dos carriles nada más, uno de entrada y uno de salida tan pequeño, pues yo creo que todos los ciudadanos de Isla Cristina debemos de luchar con la administración pública para tener una salida tanto al norte, que es la del puente, como la paralela que tenemos hacia el oeste, ¿no? Hacia el este, perdón, al oeste nos vamos a Portugal. Deciros que seguiremos trabajando en esta línea desde el Ayuntamiento de Isla Cristina y con la colaboración de proyectos como estos, que además es incluso lo has dicho, ¿no? Que a los isleños no nos cuesta nada porque buscamos las subvenciones europeas y central. Bueno, yo siempre agradezco que el equipo técnico es fundamental y los trabajadores de una administración pública son fundamentales, ¿no? En general, ¿no? Pero también los que tenemos las responsabilidades podemos ir por este lado y por el lado contrario, como he dicho. Pero yo creo que el pueblo es el que tiene que decidir. Y el pueblo debe de ser consciente de que tenemos que tener un plan de evacuación, que primero tenemos que hacer los estudios que estamos haciendo, por si es en vertical, que se hace en vertical, y si es en horizontal, si nos vamos hacia Isla Antilla, etcétera, por toda la costa, o es una ratonera y tenemos que salir y seguir insistiendo en el tema de la salida del puente. No quiero dar ningún tipo de... pero quería decir claramente cuál es la posición de la administración pública. Muchísimas gracias. Vamos a entregarle en recuerdo de este ciclo, que por cierto se cierra hoy, de martes culturales. Agradecer a todos los que han intervenido en nombre del Ayuntamiento durante todos los martes culturales de este verano, que concluye hoy, como bien ha dicho el delegado de Cultura y el segundo teniente alcalde, que también me acompaña. Bueno, también me acompaña porque ya nombra que también como compañero de la corporación está Mateo, que recientemente se ha incorporado a la misma. Y bueno, me acompañan también técnicos municipales y, como habéis nombrado ya, Ike y Esmeralda, que están muy centrados en este tema. Pues en nombre de Isla Cristina, del Ayuntamiento, y seguiremos con esta colaboración, el Ayuntamiento de Isla Cristina, Francisco Manuel Alonso Chávez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A ti. Igualmente. Bueno, y lo mismo, pero la tenemos, o ya no está en pantalla, bueno, Se lo llevaremos. pero se lo llevaremos, ¿no? O se lo mandamos online. No, yo creo que no. A Beatriz Zapico Blanco, en nombre del Ayuntamiento, por su colaboración también. Y bueno, deseando el mayor éxito para vosotros, porque es para nosotros, para nuestro pueblo. Y muchas gracias a todos y buenas noches.